Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta segunda clase sobre cuestión social vamos a seguir abordando el eje fundamentos de la sociabilidad capitalista patriarcal, específicamente abordando las cuestiones en torno al concepto de cuestión social. Para eso vamos a organizar la clase en una síntesis de los fundamentos de la sociabilidad capitalista que han sido reconstruidos por la profesora Ximena López en la clase anterior, para luego abordar desde la racionalidad crítico-dialéctica y desde la racionalidad formal abstracta cómo se entiende este concepto de cuestión social y, una vez delimitado esto, poder avanzar en torno a sus dimensiones y al planteo que realizan Neto y Pimentel respecto de la relación entre fundamentos y expresiones de la cuestión social. Entonces, mi idea es que podamos trabajar con la pizarra como si fuera una clase presencial, y en ese sentido, como estrategia, les propongo que puedan ir anotando las dudas o las cuestiones que no se comprenden para luego comunicarlas en la publicación donde subimos la clase y para que lo podamos retomar cuando desarrollemos en las distintas sedes las clases en vivo al terminar con el eje temático, con la presentación de los textos. Bueno, un poco a partir de la clase anterior estamos en condiciones de afirmar 4 cuestiones. La primera de ellas es la contundencia de que nuestra sociedad, de que la sociabilidad capitalista se organiza en base a clases sociales fundamentales. Estas clases sociales fundamentales son trabajo y capital, o burguesía y proletariado, ¿sí? Y estas clases sociales, capital y trabajo, son antagónicas y contradictorias. Son antagónicas porque cada una de estas clases asume intereses que no se pueden cumplir en simultáneo, ¿sí? Es decir, el interés de la clase capitalista es generar siempre cada vez mayores procesos de acumulación de capital, en tanto que los intereses de la clase trabajadora remiten a poder garantizar la reproducción de sus vidas, es decir, la satisfacción de necesidades. Estos intereses, digamos que son antagónicos, ¿sí? O sea, no es compatible la acumulación de capital con la reproducción ampliada de la vida, se va a profundizar o se va a entender que es contradictoria porque una clase no va a existir sin la otra. No existe burguesía sin proletariado, no existen explotadores sin explotados, no existen dominantes sin dominados, no existen opresores sin oprimidos, ¿sí? En ese sentido se entiende que las clases sociales fundamentales configuran una relación social que en términos de totalidad se forja permanentemente por el antagonismo y la contradicción. Y esto es lo que va a generar y nos va a permitir desarrollar la segunda afirmación que queremos hacer, que tiene que ver con que la sociabilidad capitalista, a partir de esta configuración y de la relación que establecen estas clases sociales, genera un proceso simultáneo donde se produce riqueza y pobreza, ¿sí? Es decir, el capitalismo es el modo de producción de toda la historia de la humanidad en el que más se han generado producción de bienes, ¿sí? Y a la vez, en simultáneo a la producción de bienes que genera la producción de riquezas, porque hay una apropiación privada de estos bienes que se producen, genera simultáneamente producción de pobreza. Y esto va a suceder porque la relación entre las clases fundamentales establece una inversión entre los medios y los fines. La lógica de acumulación de capital lo que va a entender es que la finalidad es la producción de ganancias para apropiárselas de forma privada, ¿sí?
y que las personas somos un medio que debemos consumir eso para lograr esta acumulación de capital. En eso consiste la inversión entre medios y fines. La finalidad de la sociabilidad capitalista no es garantizar la reproducción de toda la sociedad, sino garantizar el proceso de producción y reproducción de acumulación de capital. Y para eso son absolutamente necesarias las personas, porque son quienes tienen capacidad de vender su fuerza de trabajo y son quienes tienen capacidad de consumir las mercancías en el marco del orden del capital. Este proceso de inversión, digamos, entre los medios y los fines, lo que va a significar, lo que va a poner de manifiesto al establecer que todos los satisfactores a las necesidades son mercancías, va a estar poniendo de manifiesto una tercera afirmación que para nosotros es constitutiva y tiene que ver con que la clase trabajadora tiene una única posesión, que es su fuerza de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, la clase trabajadora va a estar signada por un proceso de desposesión. ¿Qué va a no tener la clase trabajadora? La clase trabajadora no cuenta ni con los medios de subsistencia, como la tierra, ni con los medios de producción, ni con el dinero, ¿sí? Esto es posesión de la clase capitalista. La única posesión de la clase trabajadora es su fuerza de trabajo. Y esto va a significar una cuestión sumamente relevante, porque en realidad la obligatoriedad de vender nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, dado que va a ser nuestra única posesión y que de todos los satisfactores están mercantilizados, va a generar que el proceso de venta de la fuerza de trabajo haga que los trabajadores no controlen el propio proceso de trabajo, pero además que el resultado, que el producto de ese proceso de trabajo, es decir, las mercancías, no sean propiedad de quien las produce, sino que sean propiedad de quien compró la fuerza de trabajo, es decir, del capitalista. Y además va a poner en evidencia una tercera cuestión, que es que el capitalista posee los medios de subsistencia, los medios de producción y el dinero, pero que necesita de la fuerza de trabajo, porque sin esa fuerza de trabajo no produce valorización del capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque no produce valor. Por lo tanto, en esta configuración, lo que queda en evidencia es que el proceso de desposesión de la clase trabajadora es lo que va a generar, a partir del proceso de explotación, va a generar un fuerte proceso de empobrecimiento. Empobrecimiento al que Neto y Pimentel le van a llamar pauperismo. ¿Qué es el pauperismo? El pauperismo es el proceso por el cual el conjunto de desigualdades socioeconómicas generadas por la dinámica de la relación social general de la sociabilidad capitalista se expresa en amplios sectores de la población, como decíamos, produciendo de forma simultánea riqueza y pobreza. Cuando nosotros hablamos de la desigualdad de clases, que no es la única desigualdad que va a configurar el capitalismo, y por eso vamos a trabajar con la desigualdad de género también, lo que va a generar es un proceso de desigualdades socioeconómicas que no solamente va a permear grandes capas de la población, ¿sí?, que es la clase trabajadora, que es la clase mayoritaria de la población, sino que además se va a expresar con contundencia, este pauperismo se va a expresar en múltiples aspectos de la vida de las personas, ¿sí? Es decir, la desigualdad socioeconómica ante la imposibilidad de vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario o ante el hecho de que el salario es insuficiente
para garantizar la reproducción de quien trabaja y de su familia, van a aparecer otras instancias donde se va a evidenciar este pauperismo, que van a ser las condiciones de vida en general, las condiciones habitacionales, las condiciones sanitarias, las condiciones educativas. Y eso lo que va a demostrar, o lo que va a ser evidente, lo que va a demostrar, es que hay desigualdad en las condiciones materiales de existencia, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos entender con total contundencia el pauperismo, no solo alcanza con que podamos explicar la explotación a partir de la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, ¿no? Es decir, de la apropiación por parte del capitalista de la riqueza que producen los trabajadores, sino que además hay otro hecho que es recontra importante que tengamos en cuenta y que tiene que y nos va a permitir llegar a una cuarta afirmación que tiene que ver con que el capitalismo genera, la dinámica capitalista, un proceso, un conjunto de personas que se encuentran desempleadas. La categoría de desempleo es una categoría del orden de lo fenoménico. En realidad, la categoría ontológica que le corresponde es la de hablar de el ejército industrial de reserva, que tiene también otro nombre que es la población obrera sobrante, ¿sí? Son las dos formas con las que ustedes pueden encontrarse esta categoría. El ejército industrial de reserva tiene que ver con este conjunto de personas que, necesitando vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder acceder a los bienes necesarios para reproducir su vida, no lo puede hacerlo porque no son necesarios para la generación de los productos que se van a volver mercancía y van a generar acumulación de capital. Pero sí son necesarios y son funcionales a la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque el ejército industrial de reserva, que es parte constitutiva de la sociabilidad, es decir, no hay capitalismo sin que haya desempleo, va a favorecer el proceso de acumulación de capital en el sentido de que una masa de personas desempleadas va a permitir que se abaraten los costos del salario, que se abarate el salario, porque ante los reclamos por mejores condiciones de salario, está la amenaza, ¿sí?, de que hay un montón de otras personas que están dispuestas a tomar ese lugar. Entonces, por un lado, abarata con la amenaza del recambio de la mano de obra, abarata el precio del salario, pero por otro lado, opera al interior de la clase trabajadora como un disciplinador social. ¿En qué sentido como un disciplinador social? Porque quienes están contratados a cambio de un salario tienen temor de perder ese trabajo si reclaman mejores condiciones laborales, ¿sí? Ahora bien, este proceso de pauperización abarca a toda la clase trabajadora y dentro de la clase trabajadora, como con más contundencia, ¿sí?, con más profundidad, ¿sí?, a quienes forman parte del ejército industrial de reserva, pero además a otros dos sectores, ¿sí?, que van a formar parte de lo que se conoce como el pauperismo. Es decir, este proceso de pauperización no es un proceso teórico, ¿sí? No es una categoría teórica. Bueno, sí, es una categoría que estamos trabajando, pero es una categoría que expresa algo que pasa en la realidad, ¿sí? ¿Qué pasa en la realidad? Lo que pasa en la realidad es que hay un empobrecimiento masivo en términos de cantidad de población y de aspectos de la vida cotidiana que abarca,
que va a hacer que haya un montón de personas en carne y hueso, ¿sí? Que hombres y mujeres de carne y hueso padezcan los efectos del pauperismo, ¿sí? Es decir, las condiciones indignas de vida y de trabajo que son resultado de esta dinámica de explotación. Y entonces lo que es importante es que podamos identificar cómo se conforma la clase trabajadora, cómo dentro de la clase trabajadora es parte el ejército industrial de reserva y cómo se configura el pauperismo. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a permitir empezar a dilucidar, digamos, hacia quiénes están orientadas las intervenciones del Estado, sean las intervenciones por medio de las políticas sociales o las intervenciones del Estado más vinculadas a las fuerzas de seguridad, a qué sector de la clase trabajadora en los distintos momentos históricos se van a orientar y por lo tanto cuál es la población usuaria de los servicios que transita los servicios sociales donde los trabajadores sociales trabajamos, ¿sí? Entonces yo voy a borrar esto para que podamos trabajar un poquito más en profundidad cómo es que quienes conforman este pauperismo. Nosotros dijimos que el capitalismo es un proceso de producción simultánea de riqueza y pobreza. Ahora, riqueza y pobreza tienen nombre de clase, ¿sí? La riqueza, el proceso de enriquecimiento, es el proceso de enriquecimiento de la clase capitalista y el proceso de pauperización es el progreso de empobrecimiento de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, el proceso de pauperización, el pauperismo, tiene carácter de clase, ¿sí? El pauperismo es de la clase trabajadora. Esto es importante que lo podamos identificar, porque si no aparecen algunas como palabras que tienden a desdibujar esto, ¿no? Aparece la idea de la clase media, digamos, ¿no? Aparecen algunas ideas, clase media baja, clase media alta, algunas ideas que arrojan oscuridad, arrojan poca claridad sobre la estructuración en clave de clases sociales en la que se asienta la sociabilidad en la que vivimos y de la que, por supuesto, los trabajadores sociales formamos parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la clase trabajadora, tenemos que identificar que la clase trabajadora está conformada por los ocupados, ¿sí? Y los desocupados. Como dijimos, la categoría ontológica que le corresponde a los desocupados es ejército industrial de reserva, ¿sí? Es por esto que algunos autores no van a hablar de clase trabajadora, sino que van a hablar de clase que vive y necesita vivir del trabajo. Yo soy una docente que se siente más cómoda con nominar a la clase trabajadora de esa manera, porque de esa manera queda explícito que están comprendidos tanto quienes están ocupados como quienes están desocupados, ¿sí? Bien, entonces, los ocupados venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Un salario que, como dijimos, es insuficiente para garantizar el conjunto de los aspectos de la reproducción de quien vende la fuerza de trabajo como de su familia, ¿no? Los desocupados, en realidad, son el ejército industrial de reserva, es decir, esta población obrera sobrante que es parte constitutiva del capital, ¿sí? Y que es absolutamente funcional a la acumulación de capital, por lo que explicábamos recién. Ahora bien, dentro del ejército industrial de reserva, podemos identificar como 3 grupos de población, ¿sí? Tenemos la población flotante, ahora vamos a explicar qué es, la población latente
y la población estancada. La población flotante es ese sector de la clase que vive y necesita vivir del trabajo, que se encuentra desocupada, pero que se mueve en función de los ciclos de expansión o de recesión del capital. Es decir, cuando hay procesos de crecimiento económico, para decirlo en palabras más coloquiales, la población flotante, el grupo de la población flotante se achica. Cuando hay procesos de crisis, en términos de la acumulación capitalista, la población flotante se agranda, ¿sí? Si hay crecimiento, esta disminuye. Si hay crisis económicas, la población flotante aumenta, ¿sí? Es decir, es la que se mueve directamente con los ciclos de expansión y de recesión del capital. Si están cursando o han cursado economía, han visto seguramente ya esta cuestión. La población latente es aquel sector, digamos, del ejército industrial de reserva. Discúlpenme un minuto. Disculpen, acá volvemos. La población latente, decíamos, es ese sector del ejército industrial de reserva que está dispuesto, digamos, a vender su fuerza de trabajo, pero solo tiene posibilidades de vender su fuerza de trabajo cuando los procesos de crecimiento económico que requieren un aumento inmenso de la mano de obra ocupada puede insertarse en el mercado. Es decir, son, dice Marx, hijos de obreros que están rápidamente dispuestos a ofrecerse como mano de obra ocupada, pero solo es posible en aquellos momentos en los que hay un gran crecimiento económico. El último momento histórico que nosotros podemos identificar con estas características, donde la población latente ha formado parte, digamos, de la masa de trabajadores ocupados, ha sido en nuestro país en el periodo de industrialización, que fue un periodo de industrialización en toda la región, ¿sí? Y la población estancada es aquel sector, digamos, que forma parte del ejército industrial de reserva, donde por las características y por las trayectorias laborales, familiares, hace varias generaciones que no cuentan con un empleo sostenido en el tiempo, ¿no? Es lo que comúnmente se conoce, y ustedes han trabajado por ahí en otras asignaturas, es lo que se conoce con el nombre de desempleo intergeneracional, ¿sí? Estas tres capas del ejército industrial de reserva van a conformar las capas del pauperismo. Pero además, dentro del pauperismo se van a poder identificar también a los que Marx llama las víctimas de la industria, que son las personas que han quedado con discapacidad vinculada a accidentes de trabajo y que no pueden volver a emplearse, personas viudas o huérfanos que han perdido sus familiares en el marco de los accidentes de trabajo, entre comillas. Y el otro sector que conforma el pauperismo es el sector más deshumanizado, dice Marx, que es el que se llama el Lumpenproletariat, ¿no? Que es este sector de la población que
se enmarca en los procesos de mayor alienación posible y que no forma parte de procesos que tengan que ver con la reconstrucción o con la conciencia de convertirse en clase en sí. Estas 5 capas, es decir, las 3 capas del ejército industrial de reserva y estas otras 2 capas que ya no forman parte del ejército industrial de reserva, son los que estadísticamente, en términos de la población sobrante, van a conformar el pauperismo, ¿no? Ahora bien, más allá de esta explicación que es necesaria traerla y que de hecho Pimentel la trae y después la van a volver a traer otros autores que vamos a ver como más adelante en el desarrollo de la asignatura, si alguna vez salimos de la virtualidad y llegamos a todo el programa, es importante que la podamos explicar porque lo que podemos ver es que la orientación de las intervenciones frente a las manifestaciones de la cuestión social van hacia determinadas capas en relación a determinados problemas sociales y a otras capas en relación a otros problemas sociales, ¿sí? Entonces es importante porque es importante que podamos reconstruir a qué sector de la clase trabajadora pertenece la población que transita los servicios sociales donde los trabajadores sociales nos desempeñamos, ¿sí? Bien. Esta explicación, digamos, lo que nos va a traer, digamos, de una forma sumamente importante, tiene que ver con que no hay incluidos y excluidos en términos de la lógica de la relación social general de la sociabilidad capitalista, ¿sí? Porque las personas pauperizadas, ¿sí?, que forman parte del ejército industrial de reserva, que forman parte del pauperismo, que forman parte del sector que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, independientemente de la modalidad de contratación y de las condiciones en las que se desarrolle su trabajo, transitan procesos de empobrecimiento, ¿sí?, transitan procesos de pauperización con distintos niveles de profundidad debido a este proceso de producción simultánea de riqueza y de pobreza, ¿sí? Ahora bien, si un aspecto de la cuestión social es el pauperismo, que tanto Nieto como Pimentel dicen que es un fenómeno novedoso, estamos hablando de no más de 3 siglos, este proceso de pauperismo se va de la mano, ¿sí?, no logra desencajarse ni recortarse de la reacción de les pauperizades frente a sus condiciones indignas de vida y de trabajo. Por lo tanto, para acercarnos a una sintetísima definición de cuestión social, lo que vamos a poder decir es que la cuestión social es el pauperismo y es la reacción frente al pauperismo de quienes padecen estas condiciones indignas de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué es la cuestión social, una primera respuesta que podemos aproximar es esta. Ahora bien, para poder adentrarnos en profundizar qué es la cuestión social, tenemos que poder dar cuenta de que para eso necesitamos recuperar estas aproximaciones al conocimiento de la realidad en clave de racionalidades. Tenemos por un lado la racionalidad formal abstracta y por otro lado la racionalidad crítico-dialéctica. Ambas formas, ambas lógicas de comprensión de la realidad
van a plantear cuestiones diferentes respecto de lo que se entiende por cuestión social.